Sin rodeos, analizamos la verdad. Saludamos a esta hora a quienes se conectan con nosotros a este nuevo capítulo de Sin Rodeos. Hoy hemos invitado a 3 personas muy queridas de la casa, de la familia Uniautónoma, y vamos a conversar un poco de lo que dijo el gobierno Gustavo Petro en las últimas semanas, el alza de la gasolina. Les recordamos que este espacio es creado por la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Autónoma del Cauca para hablar y generar un espacio de diálogo frente a lo que está sucediendo en la realidad de nuestro país. Saludamos al profesor Julián Muñoz de la Rosa, coordinador del Programa de Ingeniería Ambiental y Saneamiento. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Vicky. Muchas gracias por la invitación y un saludo a mis compañeros presentes hoy en día. De igual manera saludamos también al profesor Óscar Andrés López Valencia, coordinador del Programa de Administración de Empresas, quien nos acompaña en este momento. Muy buenas tardes para ti, Victoria, y muy buenas tardes para los demás compañeros y para todos los oyentes. Muchas gracias. Profe Jenin Bachi, docente del Programa de Administración de Empresas, bienvenida a Sin Rodeos. Muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación a hablar de este tema tan importante que nos atañe hoy en día. Y por supuesto, a ustedes bienvenidos a Sin Rodeos, este espacio creado para la comunidad Uniautónoma del Cauca. Hoy en Sin Rodeos, el aumento en el precio de la gasolina. El presidente Gustavo Petro la semana pasada nos dio esta noticia del alza de la gasolina. Claramente muchos sectores se expresaron frente al tema, hubo muchas reacciones y hoy queremos saber desde sus posturas, pues cuál es esta posición o cuál es ese pensamiento que tienen al respecto. Entonces arranquemos. ¿Cuál es el impacto económico que tiene esta decisión para los colombianos y colombianas? Profesor Julián, adelante. Bueno, muchas gracias, Vicky. Evidentemente los combustibles fósiles son una herramienta útil para el transporte y aquí se derivan muchas más actividades productivas y dinámicas naturales de nuestra sociedad. Obviamente el alza en estos costos de los combustibles va a generar un impacto económico, pero también es una oportunidad para comprender que estamos hablando de un recurso natural no renovable, es decir, que tiene una fecha de expedición. Cuando un recurso tiene una fecha de expedición y no es infinito, pues obviamente va a tender a costar quizás cada día más y se va a volver más preciado. Entonces, por este motivo, es importante tener en cuenta que hay otras maneras, como lo hacen otros países europeos y en otras partes del mundo donde ya utilizan otros medios de transporte y otros tipos de energías que son fuentes no convencionales de energía. Profe Óscar. Gracias. Quisiera complementar algo con respecto a lo que expresa el profesor Julián, y es que, bueno, lo cierto es que esto es una inevitable decisión dado, pues, de alguna manera, el FEPC, que es el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Definitivamente esta decisión es inevitable, como lo manifestaba, además de ser, pues, por supuesto, inviable dada la inflación en este momento. Pero quisiera pensar también, como lo manifiesta Julián, en ciudades avanzadas, quisiera pensar en ciudades sostenibles. Tal vez tenga un sesgo por ser un busy lover, entonces tal vez tenga un sesgo por querer implementar o querer que de pronto se genere una ciudad sostenible, una ciudad avanzada en términos de poder tener otras alternativas de movilización. Por supuesto, no ser tan dependiente de los combustibles fósiles. Lo expresaba hace un momento el compañero Julián, que por supuesto el combustible es importante porque se vincula a unas dinámicas económicas de transporte, también por supuesto de los víveres y de los alimentos, pero podríamos pensar o repensar en otras alternativas, sobre todo de movilización. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero pensaría que eso es lo que hablan mis compañeros, podría ser eso a largo plazo, esas otras alternativas, esas otras estrategias de movilización que podrían ser a largo plazo. Pero ¿qué está pasando ahora, en este momento, cuando se sube el precio de la gasolina? Que si bien es cierto que nos han dicho que el transporte de carga no va a tener ese incremento, pues porque la CPM no sube, pero sí la gasolina.
Entonces, es el colombiano del común, es el colombiano, el campesino que trae sus víveres a la plaza de mercado, que a él es que se le va a subir, se le va a incrementar el precio del transporte de solo traer un vívere a la plaza de mercado, y por ende, pues nos vamos a ver afectados todo el colombiano del común por el precio de la gasolina. Esas alternativas pueden ser viables, pero para eso se requiere que el país empiece un proceso, una transición, más no una estrategia tan inmediatista como la que está tomando ahora el gobierno, sin pensar en ese colombiano del común, en ese campesino que está trayendo sus víveres para poderlos vender. Entonces, pensaría que hay que ir poco a poco en un proceso de transición. Voy a hacer una pregunta teniendo en cuenta como lo que ustedes acaban de mencionar, voy a recoger un poquito sobre eso y me hace pensar en lo siguiente. ¿Creen ustedes entonces que este es un plan de contingencia que tiene el gobierno para cubrir las decisiones del gobierno anterior o es una medida desesperada que están tomando para también poder como regularse un poco en términos económicos del país? Bueno, yo pienso que ante estas circunstancias no creo que sean medidas desesperadas, creo que son medidas necesarias, debido a que, como lo mencioné hace un instante, al ser dependientes de este tipo de fuentes convencionales de energía, que son recursos naturales no renovables, evidentemente vamos a estar expuestos a esto, a una escasez en cualquier momento. Así como escasea el gas natural, puede escasear la gasolina, los hidrocarburos, etcétera, porque dependemos de eso. No contamos con las mismas reservas que cuentan otros países, las cuales son sus ventajas naturales, por decirlo de cierta manera. Entonces yo pienso que es como la alternativa actual que se tiene, pero hay que pensar en una transición, en un futuro, y no pensaría yo que será a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque estamos en un momento en el que el medio ambiente requiere medidas urgentes, como lo expresaba hoy el presidente en su intervención en Naciones Unidas. El planeta en este momento está necesitando sostener una cantidad de seres humanos que sobrepasa su tasa de renovación y sobrepasa, digamos, su capacidad natural. Entonces, yo creo que es importante que se tomen medidas necesarias, pero a corto plazo por esa razón. Profe Oscar. Gracias, Vicky. Sí, dando tu respuesta, básicamente ya hay algunos expertos que han indicado que no subir los precios, ese déficit en el FEPC, en el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible, pues por supuesto sería insostenible y aumentaría ese hueco fiscal. De tal manera que pues no es una medida desesperada. Ese FEPC se creó por allá en el 2007 y de alguna manera lo que buscaba era mitigar ese impacto de esos precios internacionales de los combustibles. En ese sentido, pues lo que consistía era en subsidiar cuando el precio del mercado superaba el ingreso del productor y ahorrar cuando el precio del mercado era menor. El problema es que hoy en día su déficit es de 10 billones trimestrales promedio. Se espera o se estima que pueda terminar el año en 40 billones, en este momento asciende a 37 billones. Entonces, pues de alguna manera, si no se asume en este momento, entonces, pues el déficit está ahí. Pues definitivamente la decisión ahí hay que tomarla. Lo manifestaba hace un momento, esto es inevitable, ¿sí? A pesar de que sea inviable, es inevitable. Es inevitable, pero si bien es cierto que vamos a tener un problema con la inflación, ¿no? En ese proceso vamos a tener un tema inflacionario bastante fuerte y que nos va a afectar a todos. Hablaba un profesor de la Maestría de Ingeniería y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, que él propone alternativas como el que genera el biodiesel, por ejemplo, que empiezan a generar y que empecemos, la idea es que empecemos a buscar esas alternativas, porque sí, el problema ambiental es bastante fuerte, pero también en esa búsqueda de arreglar el tema ambiental, no podemos
no le podemos garantizar al colombiano que se genere un proceso menor en su precio y en su inflación, ¿no? Porque allí es donde nosotros como parte importante de un país, pues es que nos vamos a ver afectados. Entonces, las alternativas hay que buscarlas, sí o sí, porque el medio ambiente lo pide urgentemente, pero sin que eso nos genere un proceso bastante fuerte en nuestra economía. Sí, yo quiero agregar que por supuesto esa dependencia excesiva del petróleo nos lleva a estas intrincadas situaciones, entonces de alguna manera nos está condenando a esa extinción climática. Por eso mi propuesta siempre va a ser propender por una ciudad sostenible, por una ciudad y por un país y por supuesto por unos continentes sostenibles también, en los que se priorice el medio ambiente y se elija o se vote en contra del cambio climático. Gracias. Bueno, yo pienso también que es importante tener en cuenta que el tema de la seguridad alimentaria no solamente depende de un solo factor, que en este caso son los combustibles. Debemos pensar de que el agro ha sido un sector bien golpeado, ya sea por la violencia, es un sector golpeado por cultivos ilícitos, es un sector golpeado hasta por el calentamiento global, es un sector golpeado por los tratados de libre comercio que importan productos que perfectamente podemos producir. Entonces, es más, hasta por las guerras en el otro lado del mundo donde afectan con los insumos para la producción agrícola. Entonces, consideraría yo que hay más factores que afectan esta actividad productiva, y yo creo que es acertado pensar en este desarrollo, aprovechar esas ventajas comparativas de nuestro país, y que eso permitiría como regresar al campo, regresar a esta actividad. Es más, en algún informe se llegó a mencionar que uno de los impactos más serios era la subutilización de los suelos. Eso significa que el suelo en Colombia es altamente productivo agrícola, pero le damos otros usos, como la ganadería, como la minería, cuando perfectamente somos potencia en la parte agrícola. La decisión ya está tomada. Eso ya, de todas maneras, el presidente lo estableció, y los colombianos y colombianas pues vamos a tener que asumir esta decisión del gobierno Gustavo Petro. Pero en ese orden de ideas, esta decisión trae afectaciones en la canasta familiar. ¿Cómo lo podemos evaluar desde la parte ambiental y desde la parte económica? ¿Qué pasa con la canasta familiar de los colombianos y colombianas? Profe. Lo decía al principio, ¿no? La canasta familiar se va a ver afectada, porque si bien es cierto que hablan de que el ACPM no sube por el transporte de carga, que es donde hay, valga la redundancia, donde hay transporte para los grandes almacenes y todo, pero si nos vemos afectados es porque hablaba al principio, el campesino transporta sus productos en carritos del común, en carros que usan gasolina, donde la gasolina ya no les va a costar los mismos 9.100 pesos, sino que les va a costar 18.000, 18.000 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿A dónde llega la señora ama de casa que va y compra? Ya no va a ser los mismos 100.000 pesitos con los que iba a mercar a la plaza de mercado, sino que ya se le va a incrementar ese precio. A nosotros en el transporte público, pues también nos vamos a ver afectados, todos aquellos que toman el transporte, taxis, el servicio público en la ciudad, también se va a ver afectado porque los precios se van a incrementar. Si tú compras el almuerzo en las cafeterías, en los restaurantes, pues también nos vamos a ver, porque al subir la gasolina, obviamente los precios empiezan a subir. Profe. Perfecto, sí, yo quiero hacer ahí una acotación, y es que pues de alguna manera el aumento va a ser gradual, ¿no? La propuesta no es que suba pase o haga ese cambio brusco de un precio a otro. Entonces la propuesta del gobierno y en lo que se ha podido establecer, pues de alguna manera la propuesta es que sea gradual, y por supuesto lo que se espera es que se pueda, que existan medidas que puedan mitigar este impacto
dentro de esos deciles. ¿Por qué? Porque los deciles en los que se encuentran las personas de estratos medios bajos, pues van a ser, como lo dice Jenny, los más afectados, pero por supuesto entiendo que hay voluntad política de que se pueda generar también una estrategia para poder mitigar ese impacto, por supuesto, a largo plazo. Bueno, otra de las razones que considero que es importante tener en cuenta, siempre estamos en la búsqueda de una solución de emergencia. Siempre esperamos a que se presente el problema como para buscar atacarlo, para buscar mitigarlo, y mantenemos como en esa dinámica. No se piensa mucho en cómo prevenir este tipo de cosas, por ejemplo. Y ya la humanidad y otros países lo han demostrado. Estamos en un momento en el que para el planeta es insostenible la cantidad de seres humanos. Es insostenible ese número. Se nos dice que las huellas ambientales, tanto la de carbono, la ecológica, la hídrica, nos dice podemos soportar quizás unos 4.000 millones de seres humanos y superamos la cifra con más de 7.000 millones de seres humanos, y esperamos que el planeta siga dando combustibles, alimentos, de todo, pero no buscamos la manera en cómo poder garantizar, digamos, esa vida digna y esa cantidad de recursos suficientes para cada uno de los seres humanos. Pensaría yo que es importante pensar en políticas que ataquen, digamos, que prevengan la sobrepoblación humana, ¿cierto? Precisamente pensando en el origen, porque más adelante vamos a ver situaciones quizás más críticas que las que estamos viviendo ahora, y es algo que ya lo proyecta Naciones Unidas y lo proyectan otras organizaciones. Entonces, creo que debemos, así como atender la situación urgente ahora, atender a la par e ir a la par con una acción de prevención hacia el futuro, porque no podemos esperar a que se agraven aún más este tipo de circunstancias y pensar que vamos a poder controlarlo todo a tiempo. Profe Oscar. Sí, quiero agregar que coincido en lo que dice Julián, porque nos hemos acostumbrado a ser reactivos, no somos proactivos, no nos anticipamos. De hecho, este problema no salió ayer, este problema no se generó antier ni se generó en este año, ni ese capricho del presidente actual. Por supuesto, estaba dentro, o sea, venía de antes, pero no lo habían hecho. ¿Por qué? Por el costo político que significaba hacerlo. De alguna manera, reitero, coincido con lo que dicen mis compañeros también, coincido con lo que plantea Jenny, por supuesto, pero tenemos que repensarnos, tenemos más personas también, como lo decía Julián, es más consumo, y más consumo es más contaminación. De alguna manera tampoco el problema, no hemos visto el problema desde un punto, o sea, desde una visión holística, para poderlo entender o poder interpretar también la parte de la crisis del hambre que se viene. ¿Por qué? Porque de alguna manera hoy no contamos ni con semillas, ni con huertas, ni con cultivos, y los cultivos ilícitos que mencionaba hace un momento Julián. Entonces creo que la discusión de los combustibles de pronto hasta termina siendo nuestro mal menor, y la discusión es mucho más grande. Muchas gracias. Hay algo importante que hay que mencionar. En el tema de los alimentos, no solamente se encarecen por el factor de los combustibles. Tenemos que tener en cuenta que actualmente los tratados de libre comercio permitieron que muchas de las patentes de las semillas pertenezcan a multinacionales extranjeras, que le impiden a que un campesino que tenía como costumbre ancestral guardar cierta porción de su cosecha como semilla, la siguiera usando para sus futuras cosechas, lo cual se convirtió en un delito, y por tal motivo ya debía comprar un paquete completo a una multinacional donde le vendían la semilla y todo el paquete para su producción. ¿Esto qué hace? Encarecer la producción de los alimentos, y encarece la labor del campesinado.
Entonces, eso es algo también de exponer y es algo también de mencionar. Y pensaría yo que dentro de las propuestas que podría ser como para mitigar este impacto, pensaría que sería menos costoso para el campesino pensar en transportar sus alimentos a un punto central, que sería como una estación de transferencia. Sería menos costoso transportar los alimentos de un punto A a un punto C, ¿sí?, con un solo vehículo, si los campesinos llegan a un punto B, donde es central y ahí puede recoger un transporte más grande, un camión más grande, una tractomula, todos esos productos que traen los campesinos, y pagar un solo transporte desde la estación de transferencia a las ciudades disminuiría quizás los costos a que pagaran un transporte individual por cada productor. Profe. Ese tema es bien importante, Julián, pero ¿sabes qué es lo que pasa con el campesino? Que tenemos que empezar por cambiar la cultura del campesino, ¿no? Que ellos empiecen a asociarse, que ellos empiecen a generar esas empresas asociativas de trabajo donde entre ellos se colaboren y se ayuden en estos procesos. Pero tenemos que el principal tema con ellos es cambiarles esa cultura, porque ellos quieren sacar sus productos, ellos quieren solo venderlos. Entonces es ahí donde hay que empezar, de pronto nosotros como academia, empezar a generar ese tipo de trabajos de empresas asociativas de trabajo para que ellos puedan salir adelante y no se queden vendiendo en la placita de mercado, y generar esa central de abastos, como tú lo dices, para que ellos puedan transportar y generar algo más amplio para ellos. Recuperar lo que antes en algún momento se llamaba el IDEMA, ¿no? Exactamente, sí, es bien importante. Y quería acotar un poquito con algo que dijo el profe Julián sobre las políticas que es importante sacarlas, y eso también acabaría con la incertidumbre que podría tener el campesino, podría tener el señor transportista. Toda esa incertidumbre podía acabar con esas políticas que se pueden empezar a generar. Profes, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Rápidamente les voy a pedir que me regalen un mensaje final para las personas que nos acompañaron en este capítulo de Sin Rodeos, y que ustedes les den un saludito también, por supuesto, a nuestros uniautónomos de corazón que están con nosotros. Bueno, por supuesto, muchas gracias por este espacio tan importante para construir ese debate, ese diálogo socrático desde el cual se construye, desde el cual se intercambian posturas, se intercambian perspectivas que enriquecen, que robustecen el conocimiento. No podemos quedarnos, la misión de la universidad establece que formar líderes con espíritu emprendedor, pero por ahí una parte dice con pensamiento crítico. El pensamiento crítico no se genera a partir de una sola postura o desde una sola posición. Hay que escuchar, y decía Zygmunt Bauman, el diálogo real es hablar con las personas, con personas que no tienen el mismo punto de vista de uno. Entonces esa es la idea. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco la invitación. También pues saludo a todos los uniautónomos y a todas las personas que están atentos a lo que hemos dicho acá. Quiero concluir mencionando que si buscamos un desarrollo sostenible y esperamos conservar y disfrutar y gozar de ese medio ambiente sano al cual tienen derecho las generaciones futuras, pensemos en dejar unas mejores generaciones futuras. Creo que es necesario para garantizar esa vida digna. Muchísimas gracias por este espacio, y un saludo muy, muy especial a nuestros estudiantes uniautónomos del Cauca, y la invitación es a que empecemos a buscar alternativas, a que empecemos a investigar, hagamos parte de esos semilleros de investigación que son tan importantes, y donde se crean y donde se generan propuestas que pueden mejorar tanto la parte económica como la parte ambiental, que es tan importante para nosotros. Unámonos, trabajemos en equipo y empecemos a investigar para sacar alternativas como uniautónomos del Cauca, líderes, visionarios y emprendedores. Nuevamente muchas gracias, y por supuesto a ustedes que estuvieron acompañándonos en este ratico de Sin Rodeos, gracias. Los invitamos a que se conecten con nosotros cada 8 días, y por supuesto si quieren ver la entrevista completa, no duden en visitar nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La Uniautónoma del Cauca genera espacios de reflexión y diálogo. Uniautónoma del Cauca, la Universidad de los Emprendedores.